Pues aquí estamos para hablar de aquello que, según mi opinión, es lo más importante que tenemos como gentes que vivimos en comunidad estos días, el anuncio de unas elecciones. Yo soy de esos que reconocen que cuando se anuncian unas elecciones, en las cuales uno va a participar, por supuesto, pues siente una emoción especial. Eso lo reconozco. Es como, no lo sé, me entra algo, ¿no? Algo especial. Y para hablar de eso estamos aquí. Vamos a hacer una cosa, si no tenéis inconveniente. Como dije antes, hay representantes de 6 partidos políticos, pero vamos a tomarlos uno a uno antes de que ofrezcamos el siguiente bloque publicitario dentro de unos 12 minutos así. Yo pido a mis amigos, pongo entre comillas, civiles, es decir, no políticos, que ejercitan, ¿verdad?, que es una noble profesión, por otra parte, que si no hay tiempo para ellos se abstengan en esta primera parte, porque a mí me gustaría preguntar a cada uno de los políticos activos que tenemos aquí una definición lo más breve posible al argumento esencial de este programa. ¿Cuál es el argumento esencial? Bueno, vamos a mirar a los últimos años, a los últimos 4 años, a lo que en términos políticos se llama la última legislatura. Vamos a definirla, porque a mí me sigue pareciendo verdad lo que dice Santayana, que lo que es pasado puede ser prólogo, y por tanto vamos a ver la situación en estos momentos mirando hacia la última legislatura. Vamos a hacerlo por orden exactamente, si no importa de izquierda o derecha. Señor Olavarría, dígame usted, defíneme usted la última legislatura, los últimos 4 años. Bien, no es fácil hacer un resumen muy esquemático de 4 años que han sido muy complejos y muy heterogéneos en cuanto al contenido material del trabajo que los parlamentarios hemos desarrollado. Yo distinguiría 2 grandes bloques temporales. Un primer bloque normal, podemos calificar de normal, e incluso yo no quiero hacer ninguna apología del trabajo que los diputados desarrollamos, pero yo creo que incluso que podría calificarse de alta productividad. Se han debatido más de 137 leyes, lo cual es un porcentaje alto, superior al de la mayoría de los parlamentos de nuestro contexto más o menos social y económico. Se han debatido infinidad de interpelaciones, infinidad de preguntas, infinidad de proposiciones de ley y no de ley. Y luego hay una segunda parte, ya el último año aproximadamente, coincidiendo en el tiempo con el último año del calendario, donde el ambiente ha sido objeto de una profunda perversión, porque ha habido una serie de partidos que han iniciado quizás un tanto precozmente o prematuramente la campaña electoral. Y una campaña electoral prematura desarmoniza, perturba terriblemente el ambiente político, lo tensiona terriblemente. Yo creo que algún partido en concreto, y no voy a citarlo con sus nombres y apellidos, pudo prever estratégicamente que las elecciones podían haber sido en el otoño del año pasado, iniciaron una campaña un tanto precozmente, y eso pues, impidió, obstaculizó cuando menos un trabajo normal, un trabajo armónico, un trabajo equilibrado, que es al que nosotros hemos intentado proveer siempre con nuestro trabajo. Ha sido un trabajo con un talante abierto, con un talante ponderado, con un talante riguroso, y esto ha perturbado todo. Ha perturbado el ambiente político profundamente, ha perturbado el ambiente económico profundamente. Ha sido imposible, por ejemplo, un pacto de concertación económica, que es algo importante para crear empleo, es algo importante para mejorar nuestra situación económica, y por eso nosotros nos felicitamos porque el presidente Felipe González haya adelantado las elecciones. Incluso mi partido, y con esto acabo, es el primero que pidió el adelanto de las elecciones. Lo hicimos en concreto en el último debate del Estado de la Nación, porque veíamos que el ambiente se estaba prostituyendo políticamente, y en otros términos, de tal grado, con tal profundidad, que era muy pertinente ya adelantar las elecciones y configurar unas nuevas mayorías políticas, unos nuevos equilibrios políticos que posibiliten lo que los políticos tenemos que hacer: crear empleo juvenil sobre todo, mejorar la situación económica, integrarnos en Europa definitivamente, mejorar y culminar el proceso autonómico y todo aquello a lo que estamos llamados a... O sea, usted sería de los que, si nos llamaran por teléfono esta noche, dirían que estarían de acuerdo con el adelanto de la... Sí, no solo estaríamos de acuerdo, sino que hubiésemos pedido ese adelanto antes en el tiempo, incluso un año antes. Gracias, señor Olavarría. Sigamos. Señor Caso, José Ramón Caso. Sí, yo creo Resúmame, por la misma brevedad, un flash, es decir, una fotografía. Vamos a tener que ser complementarios las explicaciones que demos. Yo definiría esta legislatura, porque yo no voy a hablar tanto de lo que hemos hecho los parlamentarios, probablemente tiene más importancia para los ciudadanos cómo perciben lo que ha hecho el Gobierno. Yo creo que para los ciudadanos esta legislatura se acaba en medio de una gran frustración. Se inició en el año 89, cuando estábamos en plena expansión económica, cuando se empezaba a negociar la ampliación de la Unidad Europea, cuando se estaban preparando los Juegos Olímpicos, la exposición de Sevilla. Había un clima de euforia en el país y se acaba en un clima de muchos más desempleados que hemos tenido nunca en la historia de España, y con un gran pozo económico.
hasta el punto que, desde luego, varios grupos minoritarios, empezamos nosotros, en el último debate importante que ha habido en el Parlamento, en el debate sobre el paro, reclamábamos un pacto de solidaridad y veíamos que este Gobierno ya es incapaz de crear un pacto de solidaridad porque ha creado mucha desconfianza. Desconfían los trabajadores y los sindicatos porque unilateralmente les ha reducido las prestaciones de desempleo. Desconfían los empresarios porque, contra lo que parece que habían pactado con ellos, les ha modificado la ley de huelga. Y desconfiamos los partidos políticos minoritarios que hemos intentado contribuir a algunas cosas importantes en esta legislatura, como la reforma fiscal, en concreto el CDS Izquierda y Convergencia y Unió. Nos la cambió unilateralmente el ministro Solchaga con el decretazo. Por tanto, este Gobierno se ha quedado ya con su mayoría absoluta incapaz de sacar grandes asuntos adelante, de concertar grandes asuntos adelante. Por tanto, yo espero que la lección que sacan los españoles es que son mejores las mayorías relativas, que obliguen a concertar y que nadie unilateralmente pueda romper acuerdos y traicionar la voluntad de los ciudadanos. ¿Quién? Señora ministra. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo de esta tercera legislatura socialista destacaría algunas cosas. Voy a intentar ser esquemática al exponerlas. Pero, en primer lugar, nuestro país ha conseguido terminar de consolidar en el mundo una imagen de eficacia y de modernidad. Datos como la cumbre iberoamericana, datos como la conferencia del Medio Oriente, nuestras Fuerzas Armadas en el Golfo haciendo política sanitaria casi, nuestras Fuerzas Armadas en este momento en la vieja Yugoslavia haciendo de cascos azules, son todo imágenes, podría citar más, que refuerzan la imagen de eficacia, de presencia, de peso y de modernización de nuestro país en nuestro entorno, en el planeta en general. Primera imagen que creo que será un balance positivo de esta legislatura. En segundo lugar, yo destacaría que ha sido una legislatura donde se ha seguido impulsando las políticas de bienestar social y de protección social. En Europa, donde nos movemos los españoles, los partidos demócrata cristianos y los partidos socialdemócratas tienen como columna vertebral de su hacer conseguir niveles de bienestar, niveles de protección. En esta tercera legislatura se han universalizado las pensiones, se ha universalizado la educación, se han ampliado importantes niveles de protección para la sociedad española, sobre todo para aquellos que menos tienen. En tercer lugar, destacaría cómo se han seguido eliminando cuellos de botella, sobre todo en infraestructuras de comunicación. Y también, aunque sé que va a ser a lo largo de esta noche casi seguro un tema polémico, y si uno lo analiza no solo en la legislatura, sino en el conjunto de las tres legislaturas, en este país, a pesar de que en los últimos meses estamos perdiendo empleo, en este país hay más de 1.300.000 personas más trabajando, ocupadas. De ese 1.300.000, casi 1 millón de mujeres, que era tan importante que las mujeres se incorporaran al mundo de la producción y al mundo de la creación de la riqueza. Gracias. Por parte del Partido Popular, ¿quién, por favor? Señora Isabel. Yo creo que la pregunta que hay que hacer para hacer el balance de la legislatura es si España y el pueblo español están hoy mejor en 1993 que lo estaban en 1989. Y como en todo balance hay cosas positivas y cosas negativas, pero al final el resultado de tal balance es globalmente negativo, porque hoy, después de 3 años de gobierno, 3 años largos de gobierno socialista, España se encuentra sumida en una triple crisis. Hay, en primer término, una crisis económica muy grave y muy profunda que se expresa dramáticamente en más de 3 millones de parados. Hay después una crisis de las instituciones democráticas, hoy están más alejadas del pueblo que lo estaban en 1989, como consecuencia de una estrategia de ocupación y de control de las instituciones que ha intentado sistemáticamente el Partido Socialista. El Parlamento, el Tribunal de Cuentas, el Fiscal General del Estado, la justicia, la Administración de Justicia, la Administración Pública, están hoy mucho más deslegitimadas que en el año 1989. Hay pues una auténtica crisis institucional. Y hay finalmente una crisis ética, hay una crisis moral como consecuencia de la existencia de un clima de corrupción muy extendido, al mismo tiempo que no se ha sabido poner coto a un crecimiento ininterrumpido de la delincuencia y a un crecimiento ininterrumpido del tráfico de drogas. Por todo ello, el balance es globalmente negativo y por eso el pueblo español
va a producir un cambio en las próximas elecciones generales. Muchas gracias. Cristina, Izquierda Unida. Bueno, la verdad que cuando has dicho que venía representando a Izquierda Unida, yo creo que se puede representar siempre por cualquiera de sus militantes, pero yo he venido como una persona de Izquierda Unida invitada por ti. A lo mejor otro día, cuando venga un representante, lo pongo a votación allí. Es verdad que soy tan de la casa... Quería precisar que tú estás siempre en el programa, pero que eres Izquierda Unida. Soy de Izquierda Unida, pero eso lo digo para que en estas cosas siempre tengamos el respeto al resto de la gente que hay en Izquierda Unida. Y lo que sí quería, por lo menos en esta legislatura, mira, para mí ha sido la primera, no sé si será la última, la primera que está en el Parlamento y con la emoción de llegar al Parlamento. Y me ha parecido 3 cosas terribles. Yo creo que las mayorías absolutas son democráticas y así la deciden los ciudadanos, pero el comportamiento absolutista es una desgracia de la democracia. Y yo creo que ha habido una prepotencia que ha hecho imposible el diálogo parlamentario. En segundo lugar, he vivido, por lo menos recuerdo en mi grupo, la época para mí más triste, que ha sido precisamente ver cómo nos sumábamos a potenciar la guerra del Golfo. A mí me parece que esa ha sido la mayor tristeza que como demócrata he sentido en estos años, el cambiar ese sentido de la paz por esa cultura de la guerra. Yo sé que éramos una voz en solitario, pero es lo más triste que he sentido y que he vivido en el Parlamento. Otro de los temas es el retroceso de libertades que supuso la ley Corcuera. A mí me parece que avanzar en libertad y en democracia no significa retroceder en los derechos de los ciudadanos, en base a la seguridad, y me parece que esa ha sido una educación cultural no de desarrollo de libertades, sino de retroceso de libertades, que a la larga perjudica la seguridad y perjudica los derechos de los ciudadanos. Y en tercer lugar, la falta de diálogo. Quizás esa prepotencia ha hecho que no haya habido diálogo con los sindicatos, ni haya habido diálogo dentro del Parlamento. A veces la voluntad popular se puede desvirtuar de muchas maneras. Cuando un Parlamento se hace con la totalidad de los españoles, todos los que estamos allí somos representantes de más o menos grupo de españoles. El que uno tenga la mayoría no quiere decir que pueda gobernar solo, o que pueda gobernar, por supuesto, pero actuar en solitario, sino que debe buscar la complicidad del resto de los ciudadanos para hacer un mejor gobierno. Yo creo que aquí ha habido una falta absoluta de diálogo. La oposición, pues ya en los parlamentos, en los presupuestos, en todo, hacíamos las enmiendas cayendo en el vacío, no se admitían ninguna. Hemos tenido un trabajo, pues un poco de a ver si hay suerte, y cada vez que nos admitían una proposición aplaudíamos en el Parlamento, y a mí eso me parece que ha sido un comportamiento no democrático. El tema luego ya de fondo, ¿cómo la terminamos? Y por lo menos Izquierda Unida nos parecía que no se debían adelantar las elecciones, desde luego si se seguía gobernando. Para estar paralizado, para estar peleando, para eso es mejor adelantar las elecciones. Pero nosotros creemos que las elecciones suponen un corte en una línea de actuación que este país necesitaba hacerlo desde la solidaridad, desde el diálogo y desde la confianza. Y ahora mismo se hace una especie de vacaciones institucionales en un momento de crisis que a nosotros nos parece negativo. Lo que pasa es que nos parecía más negativo la pelea entre 2 grupos que estaban continuamente echándose en cara quién iba a ser el nuevo motor del cambio, y ojalá ninguno de ellos puedan ser el motor del cambio. El motor del cambio sean los ciudadanos que indiquen hacia dónde tenemos que ir, si un cambio hacia atrás o un cambio hacia adelante. Yo creo que ese será importante que lo determine. Gracias, Cristina. Y el señor Homs, Convergencia y Unión. Yo creo que siempre siempre en una legislatura hay aspectos positivos y aspectos negativos. Siempre hay ocasiones para poner el acento en temas que son importantes y positivos, pero la verdad es que el análisis y el balance creo que se tiene que hacer desde la perspectiva de la situación en que se encuentra el país y de cuáles son las exigencias que tiene este país para afrontar los retos y las problemáticas y estas situaciones en que se encuentra en un momento determinado. Yo creo que desde esta perspectiva, yo creo que la situación en que se encontraba el país en el año 89 y aquellos motivos por los cuales anticiparon las elecciones del 89, que era para preparar ese país, para que en 1993 estuviéramos mejor capacitados para entrar en Europa, yo creo que esa es una legislatura perdida. Yo la calificaría de perdida, o al menos pobre. Pobre en el sentido de que mucho más se tenía que haber hecho, muchísimo más, para preparar el país y para afrontar los problemas que tenemos en estos momentos. Y una legislatura que, bueno, empezó con unas perspectivas y termina con una cierta, digamos, pues, sentimiento de frustración, yo diría incluso, porque tenemos un problema económico importante, un paro importante, tenemos una situación, digamos, en el mundo de las empresas, de la actividad productiva industrial del país realmente importante, y nada se ve en la perspectiva de cómo se va a abordar todos estos problemas. Yo creo que cuando un gobierno tiene la mayoría suficiente para poder gobernar, cuando un gobierno tiene la capacidad
digamos, en un Parlamento para tomar medidas, ¿no?, y para afrontar los problemas que tiene este país, y no lo hace y anticipa las elecciones, yo creo que esto es la evidencia más clara de un fracaso para abordar los problemas del país, ¿eh? Y yo creo que la verdad, dejando, digamos, las pugnas y las posiciones y las críticas entre los grupos parlamentarios, yo creo que el país está francamente, digamos, en una situación muy crítica y no tenemos tiempo para perder. Y no podemos perder el tiempo que tenemos para abordar muchas medidas y muchas actuaciones que hay que hacerlas y que hay que adoptarlas, ¿no? Y que es lamentable que no lo hayamos hecho. Se han hecho algunas, pero que no hayamos hecho muchas cosas que se deberían hacer. Por eso yo la calificaría como una legislatura perdida. Muchas gracias por esa instantánea, 6 instantáneas que hemos recibido de los últimos 4 años. Vamos a un bloque publicitario y después ya tenemos más tiempo por delante. Gracias a todos, volvemos inmediatamente. Políticos en un foro público de televisión en directo, y lo que pretendemos simplemente es una primera contribución al largo e importante camino de los debates, del intercambio de ideas que significa una campaña electoral. Hemos obtenido 6 instantáneas de lo que han podido ser los últimos 4 años, la última legislatura, instantáneas tomadas, fotografiadas, pues personas que están en la política o bien en el hemiciclo, creo que en su caso está fuera del hemiciclo, pero en fin, que está en la política. Pero ahora me gustaría también una instantánea desde fuera de la política, en el sentido de que, bueno, aunque el señor Oneto, por ejemplo, escribe de política con frecuencia, y supongo el señor Tusell también, y el señor Senillosa, y el señor Rodríguez tal vez esté preocupado también por estos temas, pero la quisiera desde fuera, brevemente. Señor de Senillosa, hágame usted su retrato. Yo creo que es una legislatura que empieza mal. Nadie ha recordado que el día antes del inicio pues se asesina a Muguruza. Enseguida empieza a ver que es el 20 de noviembre, el 21 de noviembre comienzan. Hay una serie de recursos electorales, hay un voto del señor Mardones. Empieza mal. Enseguida hay un despacho ocupado por un señor, que esto se va estirando como un chicle y dura durante mucho tiempo. Esta historia del despacho, del vicepresidente del gobierno, del hermano... Bueno, luego hay otros asuntos mucho más graves y mucho más importantes, pero en fin, este ya es que dura y años y años. Un año después dimite. Bueno, entonces la política internacional suceden muchas cosas que también absorben una gran parte. Sucede lo de Kuwait, lo de Irak, sucede el desmoronamiento de Yugoslavia, el golpe de Estado en Rusia, miles de cosas. Y empieza mal, sigue mal, y la verdad es que acaba mal, con gran contento de todo el mundo diciendo, por fin se convocan, había que convocarlas. Yo creo que no, que había que cumplir la legislatura, que no había por qué convocarlas. Un gobierno que tiene mayoría absoluta, y que además tiene un gobierno coherente y cohesionado, no veo por qué ha de convocar las elecciones. Y además se convocan mal, tarde, y además sin mejorar para nada la ley electoral. O sea que siguen unas listas bloqueadas, cerradas y tal. O sea que ha sido una legislatura para mí bastante triste, bastante perdida, en la que realmente se ha hecho muy poco de lo que se debía haber hecho. Señor Oneto. Bueno, a mí me encanta que todos estén con un trato de fair play, que me sorprende. Creo que Antonio Senillosa ha puesto el dedo en la llaga. Hombre, dicen que hay días que no estamos para nada. Yo creo que hay legislaturas que no estamos para nada. Es decir, efectivamente, objetivamente, y no quiero hacer demagogia, esta legislatura empieza en octubre. En diciembre es el escándalo de los hermanos Guerra, bueno, que ya eso lo hemos olvidado. Parece que Guerra es hijo único y tiene hermanos, y hay un escándalo. Empieza con el escándalo de los hermanos Guerra, en lo cual participan casi todos. Es decir, después del escándalo Guerra hay un intento político por parte del Partido Socialista, loable, porque para eso le pagan y para eso le votan, de defender como sea al señor Guerra. En ese pacto entra el PNV, entra el CDS, entra Convergencia, se forma una cosa fantasmagórica que es el Frente Constitucional, que se nos ha olvidado, pero eso está ahí. Fue una definición del señor Venegas desafortunada, pero en la cual todos participaron. Y se dio la circunstancia de que el CDS, que fue el que descubre el tema Juan Guerra, precisamente es el que luego patrocina la defensa de Guerra y provoca la crisis en el CDS, que provoca la caída del señor Suárez ante los malos resultados electorales de los comicios municipales. Es decir, es una legislatura en la que empieza muy mal porque creo yo que el Partido Popular se equivoca, digamos, discutiendo una legalidad que no era discutible. Empieza muy mal con el tema de los hermanos Guerra, los Guerra Brothers,
y termina con el escándalo Filesa. Esa es la pura realidad. Si a eso añadimos una situación económica muy deteriorada, y yo tampoco quiero hacer demagogia, es decir, creo que ha habido 2 brillantes legislaturas del Partido Socialista y ha habido una pésima legislatura del Partido Socialista. Es decir, ha habido 2 legislaturas de modernización y ha habido una legislatura de secuestro del cambio. Una legislatura en la que se han encastillado en posiciones, como decía Cristina Almeida, que no han dejado prácticamente que el Parlamento funcionara dentro de unas reglas de libre juego, y desgraciadamente termina con un tema que está sin aclarar, que es el tema Filesa. Si eso añadimos que hemos pasado de una economía de plata dulce, como dicen en Argentina, de gran enriquecimiento, a una economía de recesión, donde en este momento pues hay la encuesta de población activa que va a salir dentro de una semana, dará 3.200.000 parados, se supone casi el 20% de la población. Una economía en la que cada español debe 750.000 pesetas de deuda pública. Una economía en la cual se están cerrando cada día 3 empresas, está quebrando una. Bueno, evidentemente ha habido un esfuerzo, decía Matilde Fernández, que es verdad, de presencia exterior, pero ha habido un empobreciimiento interior tremendo. Y sobre todo, creo que nos han rebajado y nos han quitado gran parte de las ilusiones que muchos, y creo que gran parte de la población, pusieron en el Partido Socialista en el año 82, en el año 86 y también en el año 89. Señorita, gracias. Señor Tusell, vamos ya ahora de este lado. Bueno, yo creo que a muchos les pasa en este momento lo que a mí, y es que probablemente este es el primer periodo electoral que se abre en el que yo no sé lo que voy a votar al final. Pero lo que sí que tengo claro es que yo tengo la sensación de un profundo bajón en el nivel de la vida pública española. Y es una sensación bastante descorazonadora. No se refiere a la democracia, todo el mundo está de acuerdo con la democracia, me parece muy bien, pero la verdad es que hemos visto unos espectáculos esta temporada, esta legislatura, nos han proporcionado ustedes, los profesionales de la política, unos espectáculos que se nos ha enrojecido las cejas viéndoles, ¿eh? Es decir, hay cosas que yo nunca pensé que pudieran suceder en una democracia española que nació con entusiasmo, ¿no? Y lo malo es que no hay un malo con mayúsculas, es que ustedes han sido protagonistas en alguna manera, en alguna parcela mayor o menor de esa situación, y a mí eso me parece muy deprimente, y yo les quería pedir con toda sinceridad y con todo entusiasmo, hagan ustedes el favor en la campaña electoral de elevar el nivel. Traten de convencernos de verdad, no se despellejen únicamente, traten de elevar el nivel, porque si no, las cosas que en economía no van bien, en política pues tampoco van a ir bien. A mí me ha llamado la atención una cosa que ha parecido evidente, oyéndoles, y es que todos ustedes están de acuerdo, la culpa la tiene el otro. ¿Por qué no son ustedes más normales? La gente admite que tiene parte de las culpas, que se equivoca. ¿Por qué ustedes no nos han dicho, nos hemos equivocado también en esto o en esto otro? En todo caso, me parece que lo tienen difícil, porque puede haber mucha gente que no vaya a votar, o mucha gente que en todo caso vaya a votar o vote en blanco, pero vote en blanco. Hagan ustedes un esfuerzo porque verdaderamente el espectáculo de estos 4 años no es muy presentable. Gracias, señor Tusell. Señor Rodríguez, don Julio. Bien, yo centrándome un poco más en el tema económico, creo que no, y también refiriéndome con carácter general, quizá no se ha tomado en consideración en las exposiciones el contexto internacional tan duro en el cual nos hemos desenvuelto. Cae el muro de Berlín coincidiendo con el comienzo de la legislatura, y lo que en principio generaba expectativas favorables de que incluso iba a abrirse nuevos mercados en los países de Europa del Este, resulta que incluso hay que llevar dinero allí, hay que intentar crear puestos de trabajo y realizar inversiones allí para soportar incluso esa potencial oleada migratoria que nos podía llegar. Cambia el ciclo económico, la economía pasa por etapas de crecimiento y pasa por etapas también de recesión, y estamos ahora como esas películas que va todo muy bien y que al final pues la vida sigue, y la vida ha seguido después de la brillantez del crecimiento del 82 al 89, pues hemos tenido 3 años de recesión. Fue más dura la que hubo entre el 79 y el 82. En estos 3 años se ha crecido, se han creado empleos en promedio, se está perdiendo al final, se ha reducido significativamente la inflación, nos hemos puesto casi al 80%
de Producto Interior Bruto por habitante respecto de la FE. Se ha sacado también un plan de viviendas que yo creo que ha sido un intento muy razonable de aproximarse en España al problema de la vivienda de una perspectiva nueva, de favorecer la accesibilidad a la vivienda, no solo construir, no solo poner ladrillos. Creo que la política económica ha estado también muy influida, no he oído ninguna alusión, por ejemplo, a la firma del Tratado de Maastricht, de unión, donde está incluida la Unión Económica y Monetaria, que ha ejercido indudablemente un perfil y un velo significativo sobre el marco de la política económica, que ha tratado de cumplir los hitos que se establecían para la consecución de esta Unión Económica y Monetaria. Nos hemos visto afectados significativamente por las incertidumbres que se generan a partir del mes de junio, cuando los daneses no ratifican el Tratado de Maastricht. Es decir, nos hemos visto envueltos en un proceso de globalización de la economía. Y yo entiendo en ese aspecto, y termino, que yo cuando el otro día oí al presidente de Gobierno decir que si en este momento, aunque se disponga de mayoría absoluta, se adopte alguna medida, sin embargo, la expectativa de elecciones dentro de este mismo año hará que la medida, aunque se pueda aprobar, no resulte del todo como creíble que va a perdurar, puesto que puede modificarse después de unos resultados electorales. Es decir, creo que ha sido una legislatura marcada por un contexto internacional duro, por un contexto internacional generador de incertidumbres y donde la política en general y la política económica pues ha hecho lo que ha podido en líneas generales. Gracias. A partir de este momento tendremos unos 40 o 45 minutos por delante. Les ruego que me ayuden, ¿verdad? Y sean breves en la medida de lo posible. Señor Sánchez Cosculluela. Se han hecho varios juicios de valor, uno referido al contexto económico. Yo creo que habrá oportunidad de entrar más a fondo en esta cuestión, ya ha habido una intervención ahora que nos ha aproximado a estas cuestiones. Y otra reflexión hecha por uno de los portavoces, el señor Arias, del Grupo Popular, sobre la crisis de las instituciones. Ha puesto en tela de juicio la evolución de las instituciones en estos años de la legislatura pasada. Yo quiero señalar que el contexto y el clima político es muy importante valorarlo desde el primer día de la legislatura. Esta legislatura comenzó poniendo en tela de juicio la limpieza y el resultado electoral del Partido Popular, presentando contenciosos electorales en Murcia, en Melilla, en Pontevedra, poniendo bajo una nebulosa el resultado electoral. Por cierto, haciendo abstracción del fraude en el voto por correo en Salamanca que protagonizaron ellos. A partir de ahí han protagonizado una oposición airada, desestabilizadora, destructiva, agresiva, han abandonado plenos, han abandonado comisiones. Les voy a dar un dato. Más de la mitad de los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno han sido enmendados de totalidad por el Grupo Popular. No como otros partidos, pues que de vez en cuando hacen una enmienda de devolución, de texto alternativo, pero tienen una posición constructiva, dialogante. El Grupo Popular no ha reconocido nada, absolutamente nada. Se van de la Comisión de Reglamento, por cierto, en donde tienen mayoría parlamentaria, como en Galicia, imponen un reglamento en las condiciones que todo el mundo conoce. Están con el Gobierno y dicen, no estamos de acuerdo con la inflación, hay que luchar contra la inflación, pero a la vez presentan medidas que favorecen la inflación. Están contra la Ley de Seguridad Ciudadana y a la vez hablan de la necesidad de seguridad ciudadana. En una palabra, con ese clima de oposición que han generado, no es de extrañar que la imagen del Parlamento haya tenido el reflejo que todos reconocemos y no es de extrañar que la legislatura haya tenido esas connotaciones que algunos han valorado hace un momento. Pero ciertamente no ha habido oposición leal y constructiva en estos años. Y así es muy difícil transmitir una imagen positiva. De esta parte, Celia. En primer lugar, yo creo que aquí se ha abordado dos temas diferentes. Primero por el señor Rodríguez, que lo conozco de viejo, de cuando era consejero de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, y del propio compañero en la Cámara, el señor Sánchez Cosculluela, del Partido Socialista también. Entonces, yo primero decir, respecto al tema económico, que, hombre, decir que la responsabilidad, que no se habla de la situación internacional, pues me parece que efectivamente hay una situación internacional de una crisis, pero a mí me gustaría que la situación de crisis española fuera más o menos como la francesa o como la alemana, cuanto mínimo. Me encantaría que en vez de tener un índice, unos niveles de paro del 20% de la población activa, tuviéramos en torno al 9% que tienen los alemanes o al resto de los países de la comunidad, que todos están con bastante menos paro del que estamos nosotros. A mí me encantaría que España tuviera la misma población ocupada que, por ejemplo, tiene Francia, que tiene 17 millones con 3 millones de parados, pero con 17 millones de personas trabajando, sosteniendo
el nivel de protección social necesario para el conjunto de la sociedad. Me encantaría tener el déficit que tiene Alemania. Me encantaría tener esa situación, la inflación que pueda tener otro país europeo, por ejemplo, Francia, que tiene la mitad de la inflación que tiene en este momento España. Esa situación es así. Lo que ocurre es que dentro de esa situación económica hay países que están, pues efectivamente, con una gripe impresionante, tomando pastillitas para quitarse la gripe, pero es que nosotros estamos en la UBI, llenitos de tubos, y a ver si nos salva alguien. Esa es la diferencia en la situación económica en un país y en otro. Y al final, el tema del empleo, que efectivamente es el gran problema que tiene este país en este momento. España no tiene 1.200.000 empleos más que en el año 89, señora Fernández, porque había más población ocupada en el año 89 que hay hoy en el año 93. Más personas trabajando, o bien como empleadores, como personas autónomas o como trabajadores por cuenta ajena. Luego la situación no es la misma. Efectivamente, del 86 al 89 se crea empleo, pero se está destruyendo a una velocidad de tal calibre que posiblemente haga que la situación en España sea insostenible para sostener esos niveles de protección social que necesita la población española. Y desde luego, señor Sáenz de Cosculluela, sinceramente, ¿cómo es capaz usted de decir que ustedes, o sea, que la culpa de los fracasos económicos y de los fracasos políticos del gobierno socialista, con una mayoría absoluta en la Cámara, con un gobierno con graves problemas, cosas que siento, pero con graves presiones internas, la culpa de ese adelantamiento de las elecciones, de ese fracaso económico, de esa situación de la inflación, del déficit público, del empleo, pues resulta que la tiene el Partido Popular? Yo no sabía que éramos tan importantes, que ahora resulta que ustedes gobiernan simplemente mirando lo que hace el Partido Popular. Y decir, señor Sáenz de Cosculluela, que el Partido Popular ha hecho una oposición no leal. Hombre, señor Cosculluela, que cuando se han debatido temas nacionales que afectaban a los intereses de nuestro país, usted sabe, como yo, que el Partido Popular ha estado al lado del gobierno y del Partido Socialista. No siempre. Perdóneme, cuando los intereses han sido en defensa de España, de los intereses de nuestro país, España, el Partido Popular ha estado al lado del Partido Socialista. Le recuerdo la guerra del Golfo, que efectivamente a Izquierda Unida no le gusta y nosotros le apoyamos porque entendíamos que defendíamos intereses nacionales. En los temas terroristas, nosotros hemos estado, y así lo reconocían sus compañeros en un debate que tuvimos aquí mismo no hace demasiado. Hemos estado al lado porque eran intereses nacionales. Ahora parece lógico que un partido que está en la oposición plantee los criterios y las enmiendas y los textos alternativos que considere oportuno a cada una de las leyes, porque es normal, señor Sáenz de Cosculluela, que cada partido tenga su forma de enfocar los problemas que tiene la sociedad y cómo resolver esos problemas. Entonces parece lógico que nosotros tengamos otra visión de cómo hay que invertir el dinero que todos los españoles pagamos con nuestros impuestos, que los del Partido Popular tengamos una visión diferente de cómo hay que subir los impuestos, como hacen ustedes, o simplemente congelar los impuestos como entendemos nosotros. No es, hombre, la justificación de que en el Partido Popular, en la Cámara, resulta que ha hecho una oposición muy dura, pues me encantaría que lo escucharan todos los españoles, espero que estén muy atentos, para que cuando dicen no tenemos programa, pues el señor Sáenz de Cosculluela reconoce que tenemos programa. No tenemos oposición, el señor Sáenz de Cosculluela reconoce que tenemos una oposición clarísima. Desde luego es poco serio por su parte echarle la culpa a la oposición de la falta de iniciativas, de la impotencia clarísima del Partido Socialista y del señor González para controlar tanto la división interna de su partido como la resolución de los problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Con respeto, tiempo. Vamos a ver. Con mucho respeto, tiempo. Vamos a hacer una cosa. Perdonen, vamos a aprovechar el máximo tiempo que tengamos. Ha habido una serie de alusiones y supongo que habrá alusiones. Ayúdenme, por favor, porque somos bastantes. Voy a dar la palabra a la ministra y después tengo tomado nota que me ha pedido el señor Caso, me ha pedido Cristina y los demás, por favor, vayan pidiendo que eso. Tomo nota, por favor. Sí, adelante, por favor. Sí, a mí me gustaría, de lo que se ha dicho aquí, que con algunas cosas coincido, pues manifestarlo, eso es el diálogo, y con algunas cosas que me han parecido fuertes y que merece la pena conocer otros puntos de vista y otra forma de verlo, hacerlo. Senillosa, que él suele decir que no le gusta nada la cultura calvinista, a mí me ha gustado el mensaje que nos ha dejado, el mensaje con el que coincido. En este país queda mucho por hacer y tal vez siempre queda la duda de que podríamos haber hecho mucho más. Eso me parece un mensaje positivo, igual que me parece el mensaje positivo de nuestro historiador. Por favor, políticos, hagan el favor de tener el nivel más alto posible y dialoguen y den argumentos para que sirva al conjunto de la sociedad.
No estoy de acuerdo con la reflexión que ha sido común de Cristina y de Caso acerca del no diálogo. Aunque es verdad que cuando se alcanza un nivel de diálogo en todas las sociedades siempre se aspira a uno mayor, pero yo citaría algunos ejemplos. Ustedes pueden decir, con las grandes estructuras sindicales o incluso en algún momento con las grandes estructuras empresariales ha habido falta de capacidad de firma de acuerdos. Pero en este país, en esta legislatura, se han firmado acuerdos con las federaciones de industria de los sindicatos, de todos los sindicatos y de los dos más importantes, sin duda. Se han llegado a muchos e importantes acuerdos con sectores de rama del mundo empresarial. En este país, en esta legislatura, se ha puesto en marcha el CES, el Consejo Económico y Social, el lugar donde va a ser responsabilidad compartida. Nunca se puede hacer un dibujo de un órgano donde forman parte diferentes estructuras sociales y políticas como solo responsabilidad del gobierno. Puede tener un poco más, si quieren, estoy dispuesta a aceptarlo, un poco más de responsabilidad, pero ahí está, a pie de igualdad, el mundo empresarial, el mundo sindical, las organizaciones de consumidores, y yo estoy segura que, como en otros lugares de Europa, el Consejo Económico y Social va a dar un juego muy importante de diálogo, de pacto, de consenso y de búsqueda de acuerdos. Se cita con frecuencia la palabra prepotencia. A veces la palabra prepotencia se confunde con la palabra responsabilidad. Nos guste o no, a los socialistas, durante 3 legislaturas, la mayoría de los ciudadanos nos han dado, a través de su voto, la responsabilidad de sacar adelante un programa electoral y una política concreta. Y esa es nuestra responsabilidad. No es prepotencia. La mayoría de las veces se llama prepotencia a lo que es tan solo la responsabilidad que los ciudadanos nos han dado. Y lo que me ha parecido más grave es una frase muy gráfica, con gran imagen de Arias Salgado, que dice: estamos peor. Los españoles en este país no están peor. Con datos económicos, con la renta per cápita que se ha duplicado en este país, con los grandes estudios cuantitativos y cualitativos de los economistas y los sociólogos de este país que dicen que se han acortado las diferencias en nuestro país, o con el crecimiento en un 35% de la riqueza que entre todos hemos creado en este país. No estamos peor porque en el 82, cuando llegamos los socialistas a gobernar, solo 33 personas de cada 100 tenían cobertura de desempleo. Y en enero del 93, 73 personas de cada 100 tienen cobertura de desempleo, sin contar la cobertura agraria. Y el último dato que doy, para compartir el tiempo. Antes les hablaba de la creación de niveles de bienestar. En España, en estos 10 años, el gobierno ha ido haciendo, a veces décimas a décimas, pero al final, en 10 años, hemos conseguido que de la riqueza que creamos en todo el país, haya 5 puntos más de nivel de protección. Ha ido creciendo constantemente. Da la casualidad que en Europa, que es una forma de compararnos, en Europa ha decrecido en la década un punto. Poco, pero ha ido decreciendo. Déjenme ser un poco perversa, ¿saben por qué? Porque en los últimos años están gobernando más los conservadores en Europa y defienden menos el estado del bienestar. ¿Y de qué punto parten esos países y de qué punto partíamos los españoles, por ejemplo? Cierto, por eso estamos constantemente creciendo, pero eso me vale también para los niveles... Porque tú sabes que los niveles de protección social, el 17,7% del PIB en el año 89 y el 17,8% en el año 92. Te doy enseguida la palabra. Eso vale para tu mismo argumento de población activa y de población ocupada. Por desgracia, ¿De dónde partíamos? Eso me gustaría ¿Qué porcentaje de población activa y qué porcentaje de población ocupada había? Ha crecido tanto la población activa como la ocupada. Pero lo voy a decir también en datos de España. Si uno va al presupuesto publicado de las 17 comunidades autónomas de este país y al presupuesto del Estado, descubre que en las comunidades autónomas donde gobiernan los conservadores se dedica un porcentaje menor de su presupuesto total a políticas sociales y de protección. Y en las comunidades autónomas donde gobiernan demócratas cristianos o socialistas se dedica un porcentaje mayor del conjunto del presupuesto a políticas de protección. Perdón, tengo que tomar nota. Gracias. Estoy seguro de que me van a ayudar, por supuesto. Es decir, señor Caso, por favor. Sí. Voy a intentar ser muy breve. Unas matizaciones, algunas cosas que se han dicho.
nos invitaba Javier Tusell a que no nos despellejáramos en la presente campaña y en el futuro. Y de las palabras que hacía a Pepe Oneto referidas al CDS, parece que por no despellejar estamos en peor situación que estábamos antes. Porque quiero recordar con mucha precisión algo que él ha dicho, quizá por no conocerlo tan a fondo, con la misma precisión que podemos los que lo conocemos. Y Rafael Arias Salgado conoce muy bien porque entonces colaboraba con nosotros en lo que voy a contar ahora mismo. En el caso, en el debate parlamentario en el tema de Alfonso Guerra, no se estaba discutiendo, y es lo que no se prestó el CDS, que como muy bien dice él, vimos cosas irregulares en algunos ayuntamientos en Andalucía y los denunciamos. Y los levantamos. No, perdóname. No, perdóname. Esa es tu interpretación. Lo que en aquel momento se pedía era despellejar sin datos al vicepresidente del Gobierno. Y dijimos en aquel debate, nosotros no participamos en eso. Actúen los tribunales o actúe una comisión de investigación y con lo que salga, entonces hay que exigir responsabilidades políticas, las pediremos. Los tribunales han condenado a Juan Guerra, los tribunales no han condenado a Alfonso Guerra. Pero es igual, hemos tenido que hacer autocrítica por otras razones y probablemente eso no ha funcionado. El intentar ser riguroso. Pero en el terreno del control del Gobierno, quiero recordar, fuimos el primer grupo que pidió la comisión de investigación de Renfe. Fuimos con Izquierda Unida el primer grupo que pedimos, nosotros dos solos, una comisión de investigación sobre las cuentas de la Expo y hemos apoyado la última comisión de investigación que se ha pedido por parte del Partido Popular, la comisión de investigación sobre las cuentas del AVE. Pero sinceramente yo estoy de acuerdo con Javier Tusell, probablemente a los ciudadanos ya tienen hecho un juicio sobre la moralidad de cada uno de los grupos. Ha habido cassettes, ha habido cintas, han escuchado de todo durante esta legislatura, de páginas enteras, folletos contando cómo se piden comisiones por unos y por otros, han leído actas de tribunales. Ya saben lo que piensan de cada uno de nosotros. Y por más que se acumulen datos sobre la situación económica, todos y cada uno de los españoles saben si estamos mejor o peor. El dato relevante de estas elecciones es que, según parece, nadie va a tener la mayoría absoluta, después de 12 años que en España ha habido mayorías absolutas. Entonces yo creo que el dato relevante es que los ciudadanos nos están pidiendo no que nos despellejemos, que volvamos a decir lo mal que lo hemos hecho unos u otros, sino que les ofrecemos para sacar las cosas adelante. Porque en el próximo Parlamento todas y cada una de las voces van a ser importantes, porque un solo grupo no va a poder decir lo que quiera. Va a tener que contar con los demás para solucionar los graves problemas de este país, que pide más transparencia, más eficacia económica y más solidaridad a la hora de repartir los costes de la crisis. Cristina. Bueno, la verdad sí, perdón, yo siempre digo que es interés muy personal y creo que muy justo que hablen todos. Y aún hay voces que no he oído y procuré oír que se oigan todas las voces. Cristina, adelante. La verdad que cuando nos ponemos aquí parece que estamos formalitos y otro dice, ahora os vais a despellejar, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a ser malos? A mí no me gusta ir a los ataques personales. Los ataques personales engendran siempre impotencia ideológica. Y a mí me parece ser cordial no significa no ser dura, y ser cordial no significa no poder decir también las cosas. Y hay muchas veces que es una parafernalia la dureza, y los gritos y el desplante, pero parece que eso gusta, parece que es mucho más duro que se salgan los del PP a que razonen los del PP dentro. A mí me gusta más razonar que salirme. Pero bueno, ha habido una afición en este Parlamento. Ha parecido, a mí me parece que Cosculluela quiera calificar a la oposición, que la califiquen los electores, pero vamos, que tampoco la oposición debe responder al deseo del gobierno de la oposición. Ojalá sea peorcísima la oposición y no llegue nunca a ser gobierno. Yo encantadísima de que no llegaran nunca a ser gobierno. Pero es verdad que ha habido una falacia en la oposición. Porque en este país, si tenemos que ver los acuerdos importantes que se han hecho, las medidas importantes, se dicen, han sido apoyadas siempre por el Partido Popular y el Partido Socialista. Las que se refieren a presupuestos, las que se refieren a impuestos. En la mayoría de los casos ha habido un pacto, por ejemplo, como el autonómico, que se ha dejado a sus aliados naturales, el Partido Socialista, al bloque constitucional, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, y ha dicho, firmo con mi PP un pacto autonómico que no se huele en una tostada, dejando a todos los demás. ¿Por qué? Por interés partidario. ¿Qué van a decir de intereses nacionales? ¿Es más interés nacional? Perdón. No, nosotros no gobernamos en ningún sitio, pero ya gobernaremos. Hemos gobernado. ¿Vamos a hacer? No, si la vida es dura, yo estoy hecha toda la oposición, pero que no me cuenten lo de la oposición hecha y la oposición aquí tan dura y tan puesta, porque no es verdad. Aquí cuando se ha tenido que pedir comisiones de investigación, hemos estado una gente para hacerlo. Como no se han querido hacer por prepotencia, porque eso sí es prepotencia, porque cuando uno quiere ser controlado, debe tener un nivel de control con el resto de los ciudadanos. Cuando no se han hecho, hemos tenido que ir a los tribunales. Cuando se han estado hablando de diálogos, que efectivamente con el Consejo Económico y Social, ¿cuántas proposiciones hemos hecho para, incluso Izquierda Unida, para que se cree el Consejo Económico y Social? Que se ha creado hace poco mal, un poco más descafeinado de lo que se preveía y desde luego con unas participaciones que no responden ni siquiera a un encuentro
democrático. ¿Cuántas instituciones del Estado se han hecho de acuerdo con el PP y con el PSOE sin que tengan que ver los otros grupos? ¿Cuánto en el Tribunal de Cuentas ha habido un representante elegido por la tercera fuerza política también del país? ¿En cuántos el Consejo del Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional? Todo eso ha sido siempre apaño entre partidos mayoritarios, que es desvirtuar también la voluntad de los electores. Y yo creo que eso desanima porque la democracia no es solamente, de verdad, que gobiernen, y creo que ya he dicho que es legítima la mayoría democrática, pero la mayoría democrática no significa la mayoría de los españoles, y que creo que cuando se quieren hacer instituciones de representación de todos los españoles, se debe ingeniar que todos los españoles estén representados, y que no solo el acuerdo partidario de las dos fuerzas más grandes desvirtúe el sentido democrático de las instituciones. Yo creo que si han sido afectadas es por el desvirtuamiento que se ha hecho de la democracia, a la vez que se han hecho pactos partidistas más que pactos de democracia. Eso es lo que a mí me parece. Hagamos una cosa, sí. Un momento. Veamos. Teófilo había pedido, si mal no recuerdo, había pedido hablar, o es eso, pero el señor Vázquez no ha hablado todavía, por favor. Y supongo que Teófila tampoco. Por favor, y luego ya el tiempo, el poco que tengamos, si somos breves, lo distribuimos. Adelante, señor Vázquez. Hombre, yo quizá tenga la deformación que podamos tener, a partir de mi condición de diputado, los alcaldes, ¿no? Que está siempre mucho más a pie de obra, ¿no? Pero yo oigo alguna intervención que me sorprende, porque a lo mejor es que vivimos o percibimos dos realidades de dos Españas distintas o diferentes. Yo me imagino que en esta legislatura habrá habido cosas malas y habrá habido cosas buenas, y ahora en un momento que ya estamos metidos en elecciones, pues siempre hay esa tendencia a la exageración, ¿no? No es que yo vaya a convencer lo bueno que hayamos hecho, pero tampoco voy a permitir que se hagan afirmaciones acerca de que todo ha sido tan malo como aquí se ha dicho. Hombre, hace 5 meses se clausuraba una exposición universal, hace 8 meses se celebraba una olimpiada, yo creo que la presencia de España en el mundo ha sido importante, etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el vecino, lo que percibe, es que vivimos una situación económica difícil, pero la vivimos bajo un gobierno socialista, eso es importante. La economía son ciclos, hay ciclos de beneficio, hay ciclos de retroceso, ¿verdad? Y desde que gobiernan los socialistas, los ciclos de expansión son más grandes y los ciclos de dificultad mundiales de todos los países del mundo son menores en España, son menores. En España hay 3 millones de parados, hay 1 millón de extranjeros trabajando en España, en puestos de trabajo que no ocupan españoles. No hay ya 1 millón de inmigrantes españoles en el extranjero, no, todo lo contrario, hay 1 millón de extranjeros trabajando en nuestro país. Y hay un problema de paro que nos preocupa, y hay un problema de crisis económica que nos preocupa, pero es una crisis económica distinta de los países donde gobiernan conservadores. Aquí gobiernan socialistas, y las dificultades económicas tienen las características que muy bien indicaba Matilde Fernández. Es decir, hay dificultades económicas, efectivamente, pero hay dificultades económicas porque hay que tener dinero para pagar pensiones a quien nunca contribuyeron y ahora perciben una pensión, o para tener becarios, o yo he venido a este programa en un avión desde una ciudad que no tenía aeropuerto ni tenía universidad hace 6 años. Y yo creo que lo que se está intentando ocultar y evitar es la realidad. A veces yo tengo la sensación de que los socialistas estamos en un frontón. El ministro Borrell, por ejemplo, estos días, yo lo observaba, está planteando un gran proyecto de infraestructuras, de cambiar nuestro país, de hacer autovías, ferrocarriles, etc. Nadie le contesta. El ministro de Trabajo está hablando de la necesidad de consensuar, de negociar, de sentarse empresarios. Nadie le contesta. A veces parece que hay ese frontón. Y la ruptura de ese frontón es responsabilidad del ciudadano. Y termino. Es responsabilidad del ciudadano. El ciudadano sabe que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, pero tiene que valorar. El ciudadano tiene que valorar con lo que ve, las realidades que hay y lo que decía el señor Salgado. ¿Cómo estaba España en el año 82? ¿Cómo nos la dejaron ustedes? ¿Y cómo está la España del 93? Y es muy distinta para millones de españoles, para millones de jubilados, para millones de becados. ¿Entiende usted? Es muy distinta para esa gran mayoría silenciosa de españoles. Muy diferente la España de 1993. Hoy, yo vengo de una provincia, vengo de muy lejos, y yo le puedo decir que hoy la miseria no entra en la casa de muchos millones de españoles en las que entraba cuando había crisis económica. Pasa de largo por delante de su puerta, de jubilados, de desempleados, de jóvenes, de becados. Y yo lo digo convencido porque soy socialista
Y mis medidas económicas siempre serán distintas de las que puedan tomar ustedes los conservadores, diferentes, y las sufrirán de manera diferente esa gran mayoría de ciudadanos si gobiernan ustedes o si gobernamos nosotros, porque es distinto. Es distinto. Señor Vázquez, por favor. Perdón, Muchas me gracias. extendí demasiado. Perdón, no. Pretendo repartir el tiempo lo mejor y más igualitariamente que pueda. Adelante, Teófilo. Bueno, yendo al señor Vázquez, da la sensación de que nos quiere decir a los españoles que tienen problemas, a los que podemos tener problemas, que como estamos bajo un gobierno socialista lo llevemos con resignación. Dice el señor Vázquez que viene de una ciudad donde hace 6 años no había universidad, donde no había aeropuerto, pero también viene de una ciudad desde donde hace 1 año no se construye una vivienda social, con la cantidad de ciudadanos españoles que necesitan una vivienda. Y además... Dentro de 4 meses inauguran 360 viviendas de promoción pública. ¿Por qué no ha puesto el Ayuntamiento de La Coruña a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios para... Muy la difícil, Junta de Galicia. De la Junta de Galicia perdón, no se agarre usted a eso, señor Vázquez, por favor. No sea usted tan vacilón. Deje que termine. Pero no puede ser... Le hago esa aclaración, por favor. Le hago esa aclaración. No, pero señor Vázquez, usted sabe que usted tiene un convenio con la Junta de Galicia para proporcionarle terrenos para construir 800 viviendas en un determinado polígono de La Coruña que usted no ha puesto a su disposición todavía. Parece que usted dice que todos los males de esta sociedad y todas las crisis hay que aguantarlas porque está regido por un gobierno socialista y no son tantos los males. Hombre, señor Vázquez, señor Cosculluela, usted que al principio de la legislatura nos dijo que a final del 91 iban a estar los 3.500 kilómetros de autovías construidos. ¿Cómo puede usted decir aquí que las cosas han ido muy bien en esta legislatura? ¿Cómo no puede dar cuentas de sus responsabilidades como ministro? ¿Cómo no puede decir usted aquí cómo es posible que los socialistas hayan hecho con tanto recursos tan poco? Con 3 billones de pesetas en infraestructuras, por ejemplo, viarias, lo poco que ustedes han hecho. ¿Cómo no se puede denunciar y ustedes no se les caiga sus responsabilidades políticas al suelo cuando la falta de previsión ha sido la tónica general de su gobierno? Señor Cosculluela, señor Vázquez. Vamos a hacer una cosa. He visto que el señor Sáenz de Cosculluela ha tomado nota de una alusión clarísima, pero si me permite usted un momento, había 2 peticiones, y luego volvemos, había 2 peticiones, señor Olavarría por aquí y señor Ons por aquí. Después, nuestros amigos, que yo llamo entre comillas civiles, luego les daremos... Después de que arrancarlo quedamos los 4. Eso es, después. Señor Olavarría, por favor, séanme breves. Breve, y yo le aseguro, don Jesús, que esta no es la expresión parlamentaria tan al uso que indica precisamente lo contrario, que se va a ser terriblemente prolijo. Yo seré breve de verdad. Entre otras cosas porque ya llegado a este punto del debate es difícil sintetizar tantas cosas y tantas valoraciones que se han hecho, pero en todo caso yo sí que me interesa realizar una reflexión que yo además intento colectivizar a todos los ciudadanos que nos están oyendo en este momento. Se están comentando cosas por el señor Tusell, por el señor Oneto, por el señor Senillosa, que hacen referencia a los políticos, a nuestro talante, a nuestra forma de trabajar, a nuestro rol social. No se despellejen, mejoren, no den tantos escándalos. Parece que estamos haciendo siempre el gamba a los políticos, parece que siempre estamos teatralizando nuestra función, que es una función constitucional, posiblemente la más relevante de las previstas en nuestra Constitución, la más relevante. Somos el fundamento, los partidos políticos, del sistema democrático. Parece que siempre estamos haciéndolo mal hasta el punto que yo he visto recientemente en una encuesta que solo los profesionales médicos dentistas son el único colectivo menos popular que los políticos en este momento. Y los periodistas son el anteúltimo, ya hemos superado por abajo a los periodistas incluso. Y realmente esta criminalización colectiva, esta criminalización intelectual y ciudadana que se está haciendo con los políticos y por proyección con los partidos y por proyección incluso podríamos decir hasta con el orden institucional democrático, no se debe hacer, al menos sin matizaciones. No se puede generalizar diciendo que esta legislatura ha sido una legislatura absolutamente perdida porque no es verdad. Se han aprobado 137 leyes muy relevantes, muchas de ellas. No se puede decir que los políticos estamos dando escándalos sistemáticamente porque tampoco es verdad. Yo comprendo que en un momento electoral como este se enfatiza un poco el tono crítico, es lógico, pasa en todos los países. No actuamos así sistemáticamente y no se puede de alguna forma deslegitimar la propia calidad de la clase política de este país, porque seguramente la clase política de este país, como la de todos los países, es un reflejo de la propia composición social que representa. Y seguramente habrá tantos políticos deshonestos como sindicalistas deshonestos y como sacerdotes deshonestos.
Y seguramente habrá tantos políticos tontos como ciudadanos tontos y como banqueros tontos. Somos los políticos siempre un reflejo de la sociedad que representamos sistemáticamente. Eso es casi un valor axiológico de cualquier orden institucional. Y dicho esto, lo más relevante lo ha dicho antes el José Ramón Caso, que es lo siguiente: el próximo gobierno no va a ser un gobierno de un partido único. Y eso va a incorporar seguramente a la sociedad del Estado español los elementos de armonía que en este momento carecen, y son elementos de armonía absolutamente imprescindibles para mejorar nuestra situación económica, para llegar a situaciones de concertación o pactos sociales que nos posibiliten crecer y crear empleo, que nos posibiliten culminar los procesos autonómicos, que nos posibiliten cumplir los requerimientos de los tratados de Maastricht, el de la Unión Económica y Monetaria y el de la Unión Política. Y eso es lo que vamos a ver tras estas elecciones con toda la seguridad. No solo va a gobernar ya el Partido Socialista o el Partido Popular, el que fuera, el que gane, va a tener que gobernar con otros. En la mente de todos están, en las quinielas de todos están quiénes van a ser esos otros. Y eso es algo muy importante para el país, porque seguramente va a incorporar elementos de armonía, elementos de complementariedad, elementos de paz social, que es lo que en este momento hacía intolerable continuar con las cámaras tal como se estaba produciendo la actividad política hasta el momento. Gracias. Sí, también. La verdad es que, Emilio, has apuntado una reflexión que quería hacer y por lo tanto no la reitero. Es malo generalizar. Yo invitaría a que no generalizáramos. Nos ayudaría mucho la sociedad que la crítica se especializara, se concretara y las exigencias y las responsabilidades se matizaran, porque no es toda la oposición igual. Y en eso quiero apuntar que sí ha habido oposición constructiva. Siempre mi grupo y mi formación política ha hecho oposición constructiva, siempre. No sabemos interpretar la vida política de otra forma, no sabemos. Nuestra acción política es siempre impulsar la acción de gobierno. ¿Impulsarla en qué sentido? En el sentido en que nosotros nos comprometemos en nuestro programa con la sociedad y hemos impulsado muchas medidas para resolver la situación económica, y no se han aceptado y no se han tirado adelante. Otras sí, algunas sí. Pero la verdad es que yo quisiera apuntar en estos momentos que sería bueno que estas elecciones, o el debate que van a generar estas elecciones, pues quitara crispación a la vida política. Está demasiado crispada la vida política como para que desde la política emerjan las soluciones que la sociedad nos está pidiendo. Yo pediría que este debate y ese contexto electoral sirviera cuanto menos para serenar un poco el ámbito político, serenarlo y volverlo a situar donde debe estar, entiendo yo, en los compromisos con la sociedad, en la acción de gobierno para resolver los problemas que tiene esta sociedad. Y yo quiero deciros que la situación económica es muy delicada. No hagamos triunfalismos. Hoy los problemas económicos son muy importantes y graves y planean en estos momentos en nuestra sociedad de forma que está desencantando a la sociedad para poder tener un punto de esperanza, para ver cómo se resuelve esta situación económica. Y no se ve cómo se resuelve esta situación económica. Y quizás estas elecciones deben dar respuesta a cómo se va a resolver la situación económica que estamos en estos momentos atravesando. Y los 3 años que llevamos atrás de espaldas no se ha visto una línea de acción de gobierno que apunte a una solución de la situación económica. Hay que cambiar la situación económica. La hemos de revisar y hay que cambiarla. Y así llevamos 3 años diciéndolo con medidas y con sugerencias y con aportaciones que estamos haciendo en el Parlamento para reconducir los problemas económicos. Este debate es el que debe ser estas elecciones y el que será en estas elecciones, porque esta es la exigencia que la sociedad nos está pidiendo hoy a la clase política. Solventen ustedes la situación económica que estamos atravesando. Yo quería, en este sentido, por apuntar esta reflexión. Muchas gracias. Entramos en los 15 minutos de finales de diálogo. Y voy a hacer una cosa, con permiso de mis amigos aquí presentes, cuya presencia agradezco tanto. Tengo cuatro personas que no. Usted dice que no. Usted... No, sí, yo voy a ser muy breve. Quiero decir, y les voy a decir, y luego los últimos, ya los voy a dedicar al cierre, digamos, de este intento de esbozo. Primera contribución a lo que podría ser un debate general ante las elecciones que tenemos enfrente. De manera que vamos a empezar ahora por aquí. A vosotros sí que os puedo decir que no me hagáis ilusiones, ¿verdad? No. Porque si entonces nos lo complicamos la vida excesivamente. Señor Rodríguez, usted primero, séame breves, por favor. Bien, yo he oído 2 intervenciones puntuales, las de las señoras diputadas Villalobos y Martínez, que yo creo que podrían llevar algo no interesante, enzarzarnos en discusiones sobre datos económicos. Se lo ruego, se lo ruego. Francia y Alemania siempre han tenido unas diferencias de renta en España muy importantes que hacen que sacar ahora a colación diferencias de renta y riqueza de siempre con Alemania, pues es una especie de un poco recurso fácil, doble inflación, estando solo al 4% como estamos ahora de inflación.
La señora diputada Teófila Martínez pues ha hecho una crítica, digamos que yo no conozco con rigor el tema del caso de La Coruña, pero sí en este aspecto le sugiero, miren la cifra, llevo 8 años dedicado a esto de prestar sobre todo a las viviendas protegidas, y luego hay 2 comunidades que baten todos los años los récords de no construcción de viviendas de protección oficial, que estoy seguro que es a lo que usted se refería, que son Castilla, León y Cantabria. O sea, allí las viviendas protegidas, mire usted, todos los años sobra cupo, porque allí no se hace una vivienda protegida ni a tiros. Y dejando estas 2 anécdotas, yo creo que la cuestión, entrando en lo que nos interesa a todos, es que hoy la situación económica, como se ha dicho recientemente, se caracteriza sobre todo por una época de incertidumbre. Una economía abierta, una economía globalizada, se caracteriza sobre todo porque a nivel de empresas, a nivel de la economía real, hay incertidumbres. Y las gripes traen consigo que vuelvan los problemas crónicos. La gripe del ciclo a la baja ha traído consigo problemas crónicos como son pues, nuestra escasa capacidad de crear empleos incluso creciendo, porque hemos crecido, señores Salgado, estos 3 años, pero sin embargo es verdad, casi no se han creado empleos. Y también tenemos un problema serio de competitividad. Yo creo que en este final lo que sería de interés es que en lugar de entregarnos al juego fácil de acorralar a los responsables de la política económica en concreto, que oyéramos algo concreto, algo práctico. Por ejemplo, ¿qué piensa el PP? ¿Cómo piensa el PP hacer frente a los problemas de desempleo? ¿Ya tiene el próximo debate por favor, por favor. Señor Tusell. Hacemos un debate sobre eso, no es una propuesta. Sí. Bueno, yo sobre ese debate pido no ser llamado porque soy incapaz de resolverlo. También muchas otras cosas. Tampoco eres del partido. Pero yo volvería a insistir en el tema político. Yo creo que la situación política es una situación política muy preocupante. Y que en una campaña electoral es muy posible que tengamos que darle una primacía a los problemas económicos, pero también es posible, señora ministra, que alguna cosilla habrá que decir de Filesa. Es obvio que muchas de las críticas de Arias Salgado tienen razón, pero yo a veces no comprendo ese afán de agarrarse al cuello al antagonista socialista, que a veces da la sensación de que no estamos en el primer día de la campaña electoral, sino en el último. Yo creo que con un poco de suerte, si ustedes se reposan un poco, a lo mejor vemos amanecer esas soluciones. Gracias, señor Tusell. Señor Loreto. No, yo muy breve. Yo después de todo esto me recuerda aquel que después de 20 días sin cobrar se va al empresario y dice usted, dispense usted, pero yo llevo 20 días sin cobrar. Y le dice el empresario, está usted dispensado. Es decir, yo creo que, bueno, estamos aquí, yo creo que es lo importante de esta campaña. Esta campaña, por primera vez en España, llegan 2 partidos a la recta final muy igualados. Muy igualados, es decir, que hay que ganar. Pues va a ganar el partido que inspire más ilusión, más esperanza, más marcha al electorado. Es decir, yo creo que este país está en una profunda crisis, pero quien realmente tenga la osadía y tenga la valentía de plantear un programa que ya no es un programa de un partido político, es un programa en el que tiene que colaborar toda la sociedad española, los mejores empresarios, los mejores banqueros, los mejores intelectuales, es la única forma de sacar a este país de la crisis política, moral, ética y económica en la que se encuentra. Muchas gracias, señor Oneto. Señor de Senillosa. Historia por historia, a mí me sucede que yo pienso, historia por historia, que la que ha contado Pepe Oneto, y yo creo que ha calado mucho en la sociedad se está muy mal, esto no puede ir peor. La verdad es que esto es falso, siempre puede ir peor, no puedo más, me duele mucho, le puede a usted doler muchísimo más, y puede usted aguantar mucho más todavía. No es verdad que no se pueda más, no es verdad que en España se viva mal, a pesar de que haya 3 millones de parados, que además en toda Europa hay 3 millones de parados, en Francia, en Italia, en Alemania, aunque la población sea mayor. Es muy malo, pero realmente en España se ha vivido muy bien. Y anécdota por anécdota, había un señor que iba a Lourdes para un milagro y estaba paralítico y se le quitó el freno del coche, y cuando se iba cayendo iba diciendo, Dios mío, que me quede como estaba. El milagro ya no le importaba tanto, lo que no quería ir a peor. Y yo veo y apunto señales
en estas frases desafortunadas, como no sé qué, quiero confrontarme con Dios a ver quién gana, y frases así desafortunadas y tristes, y me preocupa bastante lo que pudiera suceder a una situación que pudiera haber sido muchísimo mejor de lo que es. Gracias, señor Senillosa. Bien, 10 minutos, desígnenme mis tres queridos amigos del Partido Popular, 10 minutos para todo, para el final del diálogo, después tendremos un corte publicitario y después les pediré que se queden conmigo unos minutos si quieren conocer la masiva respuesta a la pregunta inicial. Vamos a ver, yo creo que el programa versaba sobre el balance de la legislatura que ahora se agota. Nada tenía que ver con el programa del Partido Popular, que estamos siempre dispuestos a discutir en un programa bilateral con el Partido Socialista como partido gubernamental, ni tampoco tenía nada que ver en principio con la década. Se trataba de hacer el balance de la legislatura. El señor Cosculluela ha tenido la amabilidad de referirse al año 1982 y ha hecho una mención del país que ellos recibieron. Bien, ellos recibieron un país democrático con una constitución, con un Estado políticamente centralizado en marcha, con un sistema de libertades, recibieron un país libre, recibieron un país lleno de ilusión, recibieron un país ciertamente con una profunda crisis económica que también los gobiernos centristas de la época habían heredado. Pero lo fundamental de todo, si de la década se trata, es que en el año 1982 había una deuda de 3 billones de pesetas y ahora hay una deuda de 28 billones de pesetas. Por eso, cuando se hace mención de la subida de las pensiones o del incremento de la protección social, a mí eso me parece absolutamente positivo y es uno de los aspectos positivos de la gestión socialista. Pero hay que desdramatizar ese éxito porque todos los gobiernos del mundo suben las pensiones, todos los gobiernos del mundo incrementan en la medida de lo posible los gastos de protección social y si algo se caracteriza a la Europa occidental es precisamente por crear un estado de bienestar y por tener una sociedad de bienestar en el que los gastos de protección social están garantizados para aquellos que más los necesitan. Por tanto, eso es una gestión normal de gobierno. Y ofrecerlo eso como balance me parece que está bien a efectos dialécticos, pero no tiene particularmente ningún mérito. La pregunta real es la que yo hacía al principio. ¿España está hoy mejor que en el año 1989? ¿Viven los españoles hoy mejor que en el año 1989? Y no se puede decir que vivan mejor. La economía está mucho peor. Hay muchos más parados, hay mucha más delincuencia, hay mucho más tráfico de droga, hay mucha más deuda. Tenemos el déficit comercial, el segundo déficit comercial más alto del mundo. Tenemos un déficit público monumental. Es prácticamente imposible tocar la política monetaria como consecuencia de que hay que pagar todos los años 2,5 billones de intereses de la deuda. Gran cantidad de las cosas que ustedes han hecho en esta legislatura las deben los españoles. Y tienen que enterarse los españoles que han sido financiadas con una deuda que hay que pagar y que habrá que pagar en los próximos años. Yo no sé si eso es una buena gestión. Ese es el resultado de un balance negativo, el de esta legislatura, que ha determinado una situación de crisis como la que España está viviendo y que produce efectivamente una cierta desmoralización y que no puede dejar de producir una cierta crispación de la vida política porque la situación es muy grave, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista ético. Es prácticamente imposible que los ciudadanos no se crispen ante una situación así. Gracias, señora Arasaga. Y a mis queridos amigos, también aquí presente del Partido Socialista, señora ministra, adelante. Yo a mis compañeros, porque abuso del tiempo que nos tenemos que compartir entre los tres. De este turno de intervenciones... Yo le quisiera, y perdóneme la interrupción, es decir, sería la última intervención, es decir, si me hace usted alusiones que necesiten respuesta, haga lo que quiera, naturalmente, es usted libre, pero le digo que son los últimos minutos que tenemos. No. ¿Qué es la última intervención? Es la última intervención. Bueno, no, justo quería decir que a mí me interesaba seguir la reflexión del compañero parlamentario de Convergencia y Unión. Y es, creo sinceramente que el problema que tenemos todos los grupos políticos, el problema que tenemos el conjunto de los españoles en el momento actual es hacer frente a la situación económica. No voy a ser nada original, ya lo han dicho otros en estos días pasados, pero creo que nos debemos de sentir orgullosos de que España ha sido el primer país de esa comunidad europea de la que formamos parte que ha presentado a su sociedad
a sus agentes económicos y sociales un planteamiento, unas medidas para hacer frente a esa situación. Unas medidas que los observadores han dicho que son similares en dimensión de país, similares a las que Clinton acaba de poner en marcha también en Estados Unidos. Desde luego, un planteamiento al mundo empresarial y al mundo sindical sobre las reformas que tenemos que hacer en el mercado de trabajo, diciendo, señores, en este país, con la flexibilidad, y yo que vengo del sindicalismo, sé que los sindicalistas que me estén escuchando a lo mejor les gustaría ponerme matizaciones, la flexibilidad ha permitido que las mujeres y los jóvenes se incorporen al proceso productivo. La flexibilidad para empezar a trabajar es buena, porque necesitamos que más mujeres y más jóvenes trabajen en nuestro país. Pero iniciada esa primera etapa, después tenemos que buscar la forma de consolidar en trabajos fijos y indefinidos los contratos. Ahí hay un paquete de medidas presentadas al CES. Hay un paquete de medidas financieras presentadas, hay un paquete de medidas para fomentar la inversión y hay unos fondos de cohesión, además adelantados por el presupuesto de los recursos que en los próximos años tenemos que poner el Gobierno español. Es una forma, se pueden ir buscando más propuestas, pero hay ahí un paquete de 4 dimensiones propuesto por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica y para hacer frente a lo que a mí me parece que es el reto de los próximos años, seguir consiguiendo que más hombres y mujeres trabajen en nuestro país, que es la forma de tener una riqueza que permita cada vez redistribuir más recursos y seguir creando más bienestar. Todos los grupos políticos aquí habéis dicho que la próxima legislatura va a ser una legislatura de pactos o algo así. Espero que no me llaméis Antoñita la Fantástica, yo no lo veo así. Yo por lo menos voy a empezar una campaña electoral diciéndole a los ciudadanos que tenemos un proyecto, que tenemos un programa, que se han hecho cosas, que hay que seguir haciendo muchísimas más en este país y que nosotros seguimos teniendo la misma gana que hace 10 años para seguir haciendo el cambio y la transformación de este país. Y yo confío en que los ciudadanos nos respalden como nos han apoyado hasta ahora. Vamos a ver, les dije en los últimos 10 minutos, tengo reloj en mano, quedan 3 minutos. ¿Quién quiere algo de tiempo? ¿Quién quiere algo de tiempo? Cristina lo había dicho primero, señor Caso, rápido. Bueno, yo sobre todo una cosa, mire, no pensaba que veníamos al debate de medidas, porque yo creo que es importante saber que el inicio de unas elecciones, la convocatoria de unas elecciones, compartida o no, ya están ahí, significa la convocatoria a todo un país, no significa la convocatoria a los políticos. Los políticos los eligen los ciudadanos, que lo sepan ellos, y que tiene mucha importancia lo que se vaya a hacer en este país. Que en este país las reformas económicas no son solo de mercado de trabajo, son de cultura, de reparto del bienestar, de reparto de la acumulación de trabajo, de no trabajar hasta los 70 como nos quieren proponer por aquí, de no tentar, como el señor Cuevas, a decir flexibilización del trabajo o despido, porque aquí ya el despido más libre no puede ser, será gratuito. Es decir, que no podemos estar hablando solo de medidas económica, sino de cultura distinta, de cultura de solidaridad, de un montón de medidas de regeneración política, de regeneración ética, que son cosas que necesita este país. Y hay que llamar a la ilusión para las elecciones. Yo no estoy hablando de política de pacto, yo estoy hablando de giros en este país importantes. Yo no estoy convencida que este país quiera dar un giro a la derecha, porque eso ya lo tenemos más visto que un TVO en este país. Yo creo que este país necesita hacer un giro de ilusión cultural, económica y de confianza, y eso es un giro a la izquierda. Y que no se desanime la gente, que no empiecen a decir vamos a no votar. Hay que votar para dominar este país y para dominarle hacia la ilusión y para dominarle hacia la transformación. Y en eso hay mucha gente que no nos consideramos políticos profesionales, sino que creemos que tenemos vocación de servicio a los ciudadanos, no una vocación sacrificada, sino una vocación de transformación de nuestro país. Y los políticos no somos todos una banda de corruptos que se enriquecen, sino mucha gente dispuesta a hacer que este país sea cada vez mejor, más igualitario, más tranquilo, más libre, menos apelmazado y con menos miedo, porque el miedo también es parte de la crisis económica. Bueno, el señor Caso estuvo rapidísimo y tiene usted el tiempo que le han dejado, que no llega al minuto, señor Caso. Muy breve. Todos los españoles, lo dicen las encuestas, tienen una gravísima preocupación, el paro y la crisis económica. Yo creo que hay un país que todos reconocemos que es enormemente serio y eficaz, Alemania, y acaba de hacer un gran pacto de solidaridad entre partidos que están muy enfrentados. La democracia cristiana y la socialdemocracia están a punto de enfrentarse dentro de un año también en unas elecciones muy importantes. Y han sido capaces de ponerse de acuerdo. Entonces yo acabaría en la línea con lo que decía Cristina, haciendo un llamamiento a los ciudadanos.
Todo voto va a ser útil. Abran sus cabezas y escúchennos, a todos, porque vamos a estar obligados. Oblíguennos ustedes a entendernos después de las elecciones y solucionar la crisis del país. Gracias, señor Caso. Hemos llegado al tiempo exacto, menos cuarto según mi reloj, y lo que nos queda es que ustedes conozcan, si así lo desean, lo que yo creo que ha sido una masiva respuesta a viva voz, persona, a teléfono, no digo todos los que han intentado llamar, que serán como siempre cientos de miles, sino más de 10.000, mucho más de 10.000 personas nos han dicho lo que piensan sobre las elecciones anticipadas. Una pequeña conclusión que yo acabo de sacar, evidentemente está claro que estamos ya casi en campaña electoral, da la impresión. Volvemos en unos minutos y les cuento el resultado de su llamada. Por cierto, no llamen ya porque no podríamos computar su voto. Muchas gracias. Políticos en activo, políticas, que sé que me vas a corregir en cualquier caso, querida Cristina, y nosotros pues miramos, los ciudadanos miramos y decidimos, ¿no? Ustedes también han decidido lo que les parece, el anticipo de las elecciones está aquí dentro, pero primero yo quisiera pues felicitar a Isabel García Hernández, hombre, por cierto, de mi ciudad, de Huelva, para ella la cortesía del millón y del asiento, ¿verdad?, de la silla. Por cierto, su respuesta fue no. Pero en fin, les dije masiva, hemos superado la anterior, casi siempre superamos, y por lo que veo aquí dentro hemos rozado casi las 15.000, insisto, 15.000 personas de viva voz. La pregunta era, ¿Staus, cuando usted oyó al presidente del gobierno decir que anticipaba o había elecciones anticipadas, qué pensó en ese momento? O por otras palabras, ¿está usted de acuerdo con esas elecciones, sí o no? Pues la respuesta ciertamente masiva. 14.700 personas nos han dicho por teléfono lo que pensaban de ello, y tengo que decir que de ellas 1.500 nos han dicho no, no estamos de acuerdo. Pero 13.200 nos han dicho que sí, que están de acuerdo con adelantar las elecciones. Es el dato estadístico que les ofrecemos esta noche. Y vuelvo a lo mismo, ustedes han oído a una serie de personas, políticos, políticas, en su mayoría, hablar, y nosotros los ciudadanos oímos, vemos y luego decidimos, que es lo importante. Este programa estará a tono con esa circunstancia que yo considero muy esencial para la vida de un país democrático, que son las elecciones. Haremos más cosas como estas, para usted, para que esté informado, informada. Buenas noches y nos vemos. Gracias a todos.